Cámara, solamente era como para que me conocieran, para que no haya problemas con el internet y en breve pues daré inicio a la presentación que tengo para ustedes el día de hoy. Bueno, ¿me pueden confirmar solamente si ya pueden ver la pantalla, de favor? Sí se ve. Ok, muy amable, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, me presento, soy Elizabeth Aguilar Ramírez, estoy estudiando actualmente la maestría en Ciencias Aplicadas enfocada a nanotecnología. Y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la clasificación de datos enfocado a espectroscopía Raman. Cualquier duda que tengan, con todo gusto pueden interrumpirme en el momento o algo que quieren que profundice también adelante. Les comento porque yo no puedo ver más que la presentación. Entonces, con toda confianza pueden interrumpirme en el momento que gusten. Y bueno, en esta plática la dividí en 5 apartados. El primero es una pequeña introducción de lo que ustedes ya vieron en el curso, que es aprendizaje automático. Después les voy a explicar el modelo experimental que estoy tratando en mi tesis, como para ejemplificar o adentrarlos un poquito al área. Después voy a explicar PSA, cómo yo ocupo PSA. Eh, Voy a dar algunos ejemplos complementarios que no están relacionados con mi tesis, pero que también son ejemplos muy interesantes de la aplicación de PSA. Y finalmente voy a finalizar con Camins. Entonces, bueno, como introducción, bueno, ustedes saben que el análisis de datos es un proceso que se basa en la exploración, transformación o examinación de los datos para identificar patrones que nos ayuden a la toma de decisiones. Entonces, como ustedes saben, el aprendizaje automático es un subconjunto o una subárea de la inteligencia artificial que se basa en las ciencias computacionales precisamente para el análisis y la interpretación de patrones o estructuras de datos para hacer posible el razonamiento en la toma de decisiones sin necesariamente la interacción humana, sino que en este caso la computadora o el algoritmo sea capaz de tomar decisiones. Y bueno, como ustedes ya han visto, el aprendizaje pues automático se puede aplicar en sectores tanto de industria, comercio, ciencias biológicas, biomédicas, en finanzas, materias primas, pero específicamente yo me voy a basar ahorita en lo que viene siendo las ciencias biológicas o las ciencias médicas. Y bueno, dentro de los objetivos, creo yo, más importantes que abarca el aprendizaje automático es precisamente el comprender la estructura de los datos para poder resumirlos o interpretarlos de manera más sencilla. Comprender la relación que existen entre los datos y la toma de decisiones basada en resultados obtenidos. Bueno, algunas de las técnicas más comunes que se basan o que comprende el aprendizaje automático, muy seguramente algunas o la mayoría ya las vieron, que es la regresión, la clasificación, reducción de dimensionalidad, que en este caso es PCA, que es la que voy a hablar a continuación, agrupación, que es como K-means, métodos de conjunto o redes neuronales y aprendizaje profundo, que se conoce como Deep Learning. Y bueno, ahora sí, adentrándolos un poco al modelo experimental respecto a mi trabajo de tesis. eh, bueno, yo estoy trabajando, bueno, mi trabajo es acerca de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, aplicando técnicas de análisis multivariante. Entonces, para dar una noción general del tema, la esteatosis o la enfermedad del hígado graso se debe a la acumulación en cantidades anormales de lípidos, o en este caso grasa, almacenados en el hígado. Esta enfermedad describe una variedad completa de cambios producidos que van desde una esteatosis simple, es decir, como acumulación de lípidos, pero en cantidades todavía pequeñas, no tan alarmantes, hasta la cirrosis, que es de plano el hígado ya en muy mal estado, y de ahí pues se puede evolucionar a un cáncer. Y bueno, en la imagen de aquí abajo solamente es para ejemplificar de manera muy gráfica
cómo luce un hígado sano y un hígado graso, en este caso, pues cambia su color, tiende a ser en color entre marrón y amarillo, y microscópicamente, pues tiende a tener como bolitas, en este caso, por así decirlo, o cúmulos de lípidos, en este caso, grasa. Para ejemplificar un poquito lo que es la parte de lo que conlleva la enfermedad del hígado graso, se tiene un hígado, digamos, saludable. Entonces, alrededor del 20-30% de la población es propensa a desarrollar hígado graso no alcohólico. Y que es como se muestra aquí. De ese 20-30%, alrededor del 15-20%, puede desarrollar hepatitis, que ya es una lesión en el hígado un poco más grave, pero que todavía puede ser en algunos casos reversible. De estos, entre el 10 y el 20% puede desarrollar cirrosis, el cual ya no es algo reversible, ya es con tratamientos más avanzados y entre el 1 y el 2% puede llegar a generar lo que viene siendo cáncer. Bueno, eh, yo voy a ejemplificar un poco acerca del modelo experimental que utilicé para poder llegar al procesamiento de los datos de los espectros Raman. No sé si algunos de ustedes o la mayoría ya ha tenido algún acercamiento con espectroscopia Raman, pero de igual manera más adelante voy a ejemplificar de manera sencilla lo que abarca la espectroscopia Raman. Entonces, bueno, lo que se hizo para mi trabajo de tesis fue que se tuvieron sujetos, en este caso fueron ratas de Wistar macho, de un peso aproximado de 100 gramos. Entonces, eh, bueno, se alimentaron y se dividieron en dos grupos, como un grupo control que iba a seguir una dieta estándar sin que fuera alta en grasas y un grupo de síndrome metabólico que se modificó, digamos, el alimento para las ratas en este caso, agregando azúcar y manteca para volverlo alto en grasas. Entonces, eh, se dividieron, digamos, en dos grupos y las mediciones se tomaron a 8, 18, 28 y 52 semanas. Entonces, se tomaron algunas mediciones, como era el peso, la presión arterial y la glucemia. Posteriormente, para cada punto temporal, se hizo la extracción de sangre y el sacrificio. Entonces, una vez que se realizó el sacrificio, se obtuvo el hígado de cada uno de los sujetos. En este caso fueron aproximadamente 111 ratas experimentalmente. Y una vez que se obtuvo el tejido, se llevó, en este caso el hígado, se llevó a refrigeración y de ahí posteriormente, entre doctores de la Facultad de Medicina y doctores de ciencias, biólogos específicamente, realizaron un tipo de tinción en el tejido para poder ponerlo en el portamuestras y de ahí llevarlos a la medición en el equipo Raman. Se obtuvieron los espectros, y posteriormente se realizó el procesamiento de los datos. Bueno, eh, para aquellos que no han tenido acercamiento un poquito en cuanto a qué es la espectroscopía Raman, bueno, pues esta técnica se basa en la dispersión inelástica de los fotones y fue descubierta en 1928. Entonces, cuando una muestra se ilumina con una fuente de luz monocromática, en este caso un láser, los fotones que interactúan con la muestra se van a absorber o se van a dispersar. Dependiendo de la energía liberada por estos fotones a niveles o estados energéticos vibracionales, es lo que se conoce como puede ser dispersión Raman-Stokes, la dispersión Raman-Antistock o bien la dispersión Rayleigh. Y bueno, algunas de las facilidades que ofrece esta técnica, por la cual la estoy usando, es que es un procedimiento relativamente rápido. Es muy rápido obtener los espectros y segundo, pues no se requiere preparación de la muestra y si se requiere, pues es mínima en comparación con algunas otras técnicas que existen para, para análisis de datos o de espectros en este caso. Y bueno,
para adentrarlos, no sé si alguna vez han tomado mediciones Raman, pero por si las dudas les pongo aquí cómo es un espectrómetro. Este es el que utilicé generalmente, se encuentra en las instalaciones del CIACIT. Y bueno, el láser que ocupa este equipo es con una longitud de onda de 785 nanómetros. Entonces, este es el equipo y para cada muestra, es decir, para cada una de las 111 aproximadamente ratas que se ocuparon, se obtuvo un espectro Raman. Ahorita a comparación en la siguiente diapositiva muestro cómo son los espectros Raman y solamente para algunos sujetos en este caso se obtuvo un mapeo. Para aquellos que desconocen qué es un mapeo Raman, lo ejemplifico aquí en la imagen. Es decir, del tejido que se tiene del hígado, del corte, se selecciona una región muy, muy pequeña. En este caso, esta región, aquí mostrada en la imagen, espero que se alcance a ver, es de 55 micras por 55 micras. Entonces, entre punto y punto hay una distancia de 5 micras. Y para esta, digamos, para esta medición, en cada punto se va a tomar un espectro Raman, entonces se va a formar una matriz de 121 espectros Raman, porque es de 11 por 11. Y bueno, para tomar aunque la zona fue pequeña, para llevar a cabo un mapeo Raman, el tiempo aproximado varía, dependiendo de la precisión, entre 2 u 8 horas. Y bueno, tenía la duda si han visto o no lo que es los espectros o cómo se trabajan, cómo se procesan. Entonces, bueno, aquí ejemplifico, estos son los espectros sin procesar por ejemplo, para mi grupo control de 8 semanas. Yo aquí los junté porque necesitaba juntarlos, pero pues corresponde a un solo sujeto, al espectro Raman del hígado de una sola ratita. Y bueno, aquí agrego las dimensiones que deben de tener los vectores. Esto lo agregué porque me había comentado el doctor Gebré que ya han trabajado, ya han hecho prácticas precisamente enfocado a PCA con matrices de datos un poco pequeñas. Entonces, creí importante que vieran más o menos la dimensionalidad. La dimensión de los vectores o matrices con los que se trabaja un espectro Raman. Y acá la imagen, en este caso de mi derecha, ejemplifico bueno, estos son los mapeos Raman o los espectros que se obtuvieron de un mapeo para un solo sujeto, para una sola rata. Y, como ya les dije, es una matriz de 121 por 1190 weight numbers o frecuencia Raman. Y bueno, antes de avanzar, solamente aquí es como para ejemplificar en las matrices. De hecho, esta es una matriz relativamente pequeña. Si fuera de 8 horas, sí es una matriz mucho, mucho mayor. Y pues para técnicas que a lo mejor van a ver más adelante, o no sé si ya vieron como Deep Learning, pues las matrices de datos son todavía más grandes. Esto es una matriz muy, muy pequeña en comparación con las que se manejan en análisis de datos mucho más pesados o avanzados. Bueno, ahora sí, hablando acerca del análisis de componentes principales, el cual es una técnica que ustedes ya vieron, ¿quién me puede mencionar en qué se basa el análisis de componentes principales? Sí. ¿Hay alguien que recuerde? Bueno, creo que no. Pero bueno, les voy a dar una idea o bueno, refrescar la memoria en este caso de una manera muy sencilla, que es un método estadístico que permite simplificar la complejidad de espacios muestrales. Es decir, se tienen muchas dimensiones y lo que se quiere es reducir esa dimensionalidad, pero preservando la información. Y bueno, esta técnica se basa precisamente en combinaciones lineales que eh, son fáciles de interpretar y de hacer y sirven realmente como un paso intermedio para un análisis de datos más complejo.
Entonces, en la imagen de aquí abajo muestro de manera muy general que un conjunto de datos se puede descomponer en los scores por los loadings o las cargas. Y bueno, de manera muy general, como ustedes ya lo saben, de lo que se basa el análisis de componentes principales es de extraer o de obtener los datos con los que se va a trabajar. Después, posteriormente, sustraer la media, que es el centrado de los datos. Posteriormente, se calcula la matriz de covarianza y también sus eigenvalores e eigenvectores. Y posteriormente de esos eigenvalores y eigenvectores se eligen los componentes para formar el vector de características. Bueno, aquí a continuación les muestro algunos resultados de cómo yo apliqué PCA. Para aplicar PCA, realmente lo que se necesita es saber cuál es el número óptimo de componentes principales que tengo que elegir para la interpretación de mis datos. Y bueno, con ello, o eso se obtiene a partir de una gráfica de codo o el método del codo. Sí, no sé si lo recuerdan, pero bueno, a grandes rasgos, al menos yo trabajé los datos en MATLAB. Supongo que ustedes muy seguramente en R, pero pues a final de cuentas son equivalentes o muy parecido el lenguaje. Entonces, lo que hago es con la instrucción directamente de MATLAB, calculo el total de porcentaje de varianza explicada. A partir de ahí me da esta gráfica y de ahí determino cuál es el número de componentes principales óptimo para yo poder interpretar mis datos. En este caso, para 28 semanas, el número óptimo o el codo, digamos, donde era más bruscamente el cambio, era para 2 componentes principales. Y los espectros que había mostrado anteriormente se reducen a este. Entonces, PSA, pues es prácticamente la proyección de, de los datos puede ser, dependiendo del número de PSA, en 2, 3, 4 dimensiones, dependiendo de cómo se quieran interpretar los datos. Hay veces que en 2 dimensiones no se visualiza de una buena manera la distribución de los datos y a veces es más conveniente trabajarlo en 3. En este caso, para mí, 3 no me funcionó, me funcionaba más 2 y 4. Entonces, esta es una gráfica para 2. Más adelante voy a mencionar 4. Y bueno, como ya les había mostrado, a partir de la varianza total explicada, si yo calculo, y si yo quiero un porcentaje de varianza del 99%, dependiendo de los datos que yo tenía en cada punto temporal, obtuve que, por ejemplo, el número óptimo de componentes principales era 14, era 11, era 4, por ejemplo, para 28 y 6 para 52. Sin embargo, como son muchos componentes principales y yo lo quiero o mi interés era dimensionarlo a solamente 2, entonces con 2, pues de todas formas obtenía un muy buen porcentaje de varianza explicada, que oscilaba entre el 93% más o menos hasta el 97.48% en el mejor de los casos. Y bueno, por ejemplo, aquí muestro igual para 8 semanas el cómo se pueden visualizar los datos en 2 dimensiones. Cada, digamos, en este caso, cada círculo en azul me representa un espectro Raman de control y cada cuadrado rojo me representa un espectro Raman de un sujeto con síndrome metabólico. Aquí lo que hago es simplemente mostrar para 4 PCs y la relación que hay, por ejemplo, el componente o la proyección para el primer PC, pues me describe el 88.88% de los datos, mientras que para el segundo componente, pues la contribución es del 4.80%. Como pueden ver en cada una de las gráficas, la distribución de los datos cambia totalmente. Y aquí pues hago comparaciones de PC1, PC2, PC1, PC3, PC1, PC4 y así las combinaciones posibles entre ellos.
Bueno, eh, dentro de los ejemplos complementarios que voy a mencionar, son los siguientes. Bueno, no sé si alguna vez han escuchado acerca de los Agent Face, que en este caso es el reconocimiento de rostros. Entonces, este es el nombre que se le atribuye a un conjunto de vectores propios cuando se utilizan en la parte de visión artificial para el reconocimiento de rostros humanos. Digamos, esta parte fue desarrollada por Sirovich and Kirby en 1987, pero también se utilizó en clasificación de rostros por Matthew y Alex en 1991. Digamos, en este artículo, aquí en esta liga, agrego la referencia, se utiliza PCA y PCA se utiliza con la finalidad de proporcionar un mecanismo para reconocer la similitud geométrica de los rostros a partir de ciertos métodos algebraicos. Bueno, también hay otra área interesante que abordar en la cual se especifica de manera mucho más gráfica lo que es PCA, que es en la conectividad funcional. Sí, bueno, los datos que presento a continuación son de una práctica que realicé en maestría a cargo del doctor Edgar Guevara, donde, si no mal recuerdo, fue enfocada a su trabajo de tanto maestría como doctorado, enfocado al análisis del cerebro de roedores. Y bueno, para aquellos que no conozcan un poquito, aunque me imagino que sí, ¿qué es la conectividad funcional? Bueno, pues esta se refiere a los patrones de enlaces que conectan distintas unidades dentro del sistema nervioso. Estas se pueden estudiar a diferentes escalas y, por lo tanto, las unidades se definen como neuronas individuales. Entonces, en esta práctica lo que se tenía era un conjunto de imágenes que a final de cuentas, estas imágenes se representan en matrices, pero era un conjunto de datos bastante grande porque eran diferentes como sliders o sí, como fotografías, por así decirlo, del cerebro. Y pues era una matriz de datos bastante extensa. Y entonces, esta práctica de lo que se trataba era de que se proporcionaba la matriz de datos y una máscara, por así decirlo. Entonces, el objetivo era superponer la máscara sobre estas imágenes para de ahí solamente obtener, digamos, la zona del cerebro que nos interesaba y todo lo demás, esto que era información, en este caso que no nos interesaba, pues dejarlo a un lado. Y a partir de ello, eh, lo que se logró aplicando PCA fue el identificar, dependiendo si eran los coeficientes para PCA. En este caso utilizamos 4 componentes principales, pero dependiendo el número más bien, dependiendo el componente principal, era la zona en la que se lograba activar una parte del cerebro. Entonces, por ejemplo, para los coeficientes del PC1 se podían observar las zonas cerebrales como visual y somatosensorial, según una imagen que se nos proporcionó, o si ustedes quieren googlear, se supone que la parte o la zona, por así decirlo, visual es esta parte. Y bueno, sería como esta parte. Y la multisensorial o así sería como la parte de aquí arriba. Para la segunda imagen, bueno, la región que más se podía observar era la región frontal, el cíngualo, así se llama, eh, y una parte pequeña de la región motora. Para acá, pues lo que menos se podía observar era, bueno, como ven aquí,
Yo creo que la parte que más resaltaba era la visual y finalmente aquí, para el PS4, era una sección retroespinal. Entonces, de manera gráfica, a comparación de los datos que yo presenté, por ejemplo, en mi tesis, aquí se ve un poquito más ejemplificado, dependiendo del componente principal, la contribución que tenía en la matriz de datos era la zona sensorial, por así decirlo, del cerebro que se activaba. Bueno, estas son algunas referencias por si a alguno de ustedes le gustaría indagar o así, les puedo pasar la presentación. Y pues la verdad vale muchísimo la pena. Es un trabajo un poquito complicado, al menos a nosotros nos costó, pero ayuda mucho en visualizar de manera práctica el uso de PCA en actividades enfocadas a la medicina. Y bueno, para finalizar, les voy a hablar acerca de lo que yo estoy implementando en mi tesis en Camins. Y bueno, alguien ahora sí que recuerde o que me dé alguna idea que tenga acerca de qué es Camins o en qué se basa Camins. ¿Cuál es el objetivo de Camins? Genera un modelo en el que nos permite identificar un tipo de patrón en base a los datos y de esa forma los agrupa. Exacto. Muchas gracias. Camin se basa en el agrupamiento de los datos. Como mencionó su compañera, es un algoritmo de clasificación no supervisado que agrupa objetos en cada grupo según sus características. La agrupación pues se realiza, como ustedes lo vieron, minimizando la suma de las distancias entre cada objeto y un centroide. Entonces, bueno, de manera visual, así es como funciona Camins. Antes de aplicar Camins, pues se considera como si todo esto fuera un grupo. Después de aplicar el algoritmo de Camins, ya se divide en tres grupos. Y bueno, yo lo que hice, esta técnica específicamente de Camins, la apliqué en los mapeos y PCA la apliqué en los espectros, por así decirlo, de manera individual. Entonces, lo que hice fue, bueno, aquí no ejemplifiqué con el código, pero pues si ustedes quieren se los puedo mostrar, no tengo ningún problema con ello. Pero a grandes rasgos lo que hice fue aplicar Camins a la matriz de datos que ya tenía, a la que les había mencionado en un inicio. A, a esta matriz de datos obtenida al inicio es a la que aplico Camins. Lo primero que se hace como procesamiento de datos es se quita por medio del algoritmo de Vancouver. Bueno, en este caso fue el que yo utilicé. Se puede hacer por polinomios o así. El remover la fluorescencia, quitar la línea base y normalizar. Esto es para que, digamos que se tenga un área unitaria bajo la curva y todas las bandas o los picos Raman, por así decirlo, sean importantes, o sea, no sean encapsulados, por así decirlo, por otras bandas. Y bueno, que hago de manera general para aplicar Camins, una vez que tengo procesados los datos, como acabo de mencionar, lo que hago es a partir de un método que se llama el método de silueta, calculo cuál es el número óptimo de clusters para aplicar. En este caso, el número óptimo que yo encontré fue 2, por eso aquí se ven las imágenes divididas de dos colores. Entonces, digamos que este es como la pequeña imagen que mostré al inicio de 55 micras por 55 micras. Y dependiendo de la aplicación de Camins con un clúster o un número de clústeres igual a 2, me divide los datos de esta manera en dos colores. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿O cómo lo relaciono con algo de manera médica, por así decirlo?
bueno, ya que tengo los datos divididos como por un índice 1 y un índice 2, entonces aplicando, más bien con aspectos de la literatura, por ejemplo, en un hígado graso, ¿qué es lo que más se puede encontrar en cuanto a ácidos grasos saturados e insaturados? Em, por ejemplo, los ácidos grasos saturados, pues ya saben que son cierto tipo de grasas como la manteca, la mantequilla y así. Los insaturados son aquellos que son benéficos de cierta manera para la salud. Y pues bueno, el más común es el aceite de oliva, ajá, que se le llama como el ácido oleico. Está también lo que es el ácido palmítico, que es el de palma. Y bueno, hay diferentes, ¿no? Entonces, ya que tengo dividido, por ejemplo, supongamos el espectro que tengo aquí en este punto, es un 2. Entonces, lo que hago es busco un espectro de la literatura, por ejemplo, del ácido oleico. Y a ese espectro lo voy a comparar con el promedio de todos los espectros que yo tengo con la etiqueta número 2. Entonces, digamos que este cuadrito me representa un espectro, pero toda esta área también. Entonces, todos esos espectros yo los promedio. Y ya que los promedié, lo que hago después es aplicar la métrica de la distancia coseno para sacar una métrica de similitud entre el espectro que a mí me interesa. Por ejemplo, aquí a continuación les muestro los más comunes, que es el ácido palmítico, el histérico, el oleico, la fructosa, el glicerol o el betacaroteno. Yo elegí específicamente estos porque son los que se relacionan con el hígado graso no alcohólico. Entonces, saqué la medida de similitud de la distancia coseno y el valor más pequeño era el que era más común que estuviera presente en esta imagen, por así decirlo. Entonces, ahora sí, ya hay una manera de relacionar esta imagen que se obtiene por el Cummings o esta división de grupos, por así decirlo, que se obtiene de Cummings con alguna biomolécula presente en el tejido. Y bueno, está, por ejemplo, para 8, 18, 28, 52 semanas, tanto en control como en síndrome, pues sí estaban presentes bastantes compuestos, unos más enfocados a la parte de los ácidos grasos saturados y otros a la parte de los ácidos grasos insaturados. Y bueno, a grandes rasgos, estos son como que algunas de las aplicaciones que se pueden hacer o llevar a cabo en lo que es la parte médica. Hay muchas otras más técnicas que se pueden aplicar. Hay otra técnica que estoy trabajando, esa no la agregué aquí porque no sabía si ya la habían visto o no, que es la parte de máquina de soporte vectorial. Ese ya se considera un algoritmo supervisado, pero pues si lo consideran más adelante también con todo gusto les puedo explicar o les puedo ejemplificar cómo llevar a cabo ese método de manera práctica o en lo que yo estoy viendo. Y bueno, de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario o algo que les gustaría, no sé, abordar. Para la parte de encontrar el número de PSA que se va a usar, es necesario siempre ver la gráfica de codos, o sea, visualmente, o sea, no hay una función numérica que te dé específicamente cuál es tu mejor opción. Es uno de los métodos más comunes, el método del codo. Hay otro tipo de métodos. Sin embargo, sí es bastante útil porque te ejemplifica muy bien la manera en la que ya sin duda, por ejemplo, aquí ves el cambio brusco, ay, perdón, ves el cambio brusco y, por ejemplo, aquí pues ya no hay mucho cambio, entonces es lo que más te conviene. Hay veces en los que se puede ejemplificar muy bien con 2 componentes, hay otras que se eleva hasta 10 y apenas
estás llegando al porcentaje de varianza explicada de un 60. Realmente en la literatura a mí lo más común de usar sí es el método del COD. Y no está complicado, no sé ustedes cómo lo hayan visto. Yo aquí tengo el código en MATLAB, no sé si, por ejemplo, matemáticamente quieras ver cómo, o bueno, no matemáticamente, sino con instrucciones, el cómo se implementa esta gráfica, o si sí recuerdan cómo se hace. Pero hasta ahorita, de lo que yo he investigado, sí es el método más común. Quizás el doctor Gebre sí conoce algunos más, pero al menos de mi parte es el más común en la literatura. Sí, recordarán que ahí en la clase, ¿se acuerdan que vimos dos criterios? O sea, por ejemplo, está el del codo, que les dijo de la variante, y recuerden que es donde, ¿se acuerdan que era donde ves la varianza explicada y en donde la pendiente sea 0 o ya no hay un cambio? Eh, pues ahí es donde se puede quedar uno con los componentes principales. Y había otro criterio que recordarán que era basado en aquello, es el de Kaiser, que es con aquellos que tengan un eigenvalor de 1, menor a 1, te quedas con esos componentes principales. Esos son dos de los criterios que vimos, pero sí la del codo es pues más, de las más comunes. Ahora, eso es como, por ejemplo, para nada más la parte no supervisada. Pero, por ejemplo, Elizabeth también, ahí, bueno, como ahorita lo enfocamos a la parte no supervisada, ¿verdad? Pero la parte supervisada que les comentaba Elizabeth que ella usó, por ejemplo, ella ha combinado PSA con un método de clasificador, que era lo que les comentaba también en el curso, ¿no? Que puedes usar primero un método de reducción de la dimensionalidad y después ya lo metes a un clasificador. Por ejemplo, ahí eh, Elizabeth ha utilizado una manera de quedarse también con los componentes principales, es evalúa su modelo con diferentes números de componentes principales y va midiendo el desempeño que obtiene. Algo parecido como lo que recuerdan que en el curso hicimos, por ejemplo, con el de vecinos más cercanos. ¿Se acuerdan que iban poniendo la K? Iban evaluando el desempeño y se quedaban con aquella K que les daba el mejor desempeño. Entonces, eso también ella lo ha utilizado y es una manera, pues también más o menos de decir un criterio de que con cuántos componentes principales te vas a quedar. Nada más que ese es basado cuando combinas PSA y ya lo quieres combinar con un clasificador. No sé si tengan alguna otra duda o comentario o algo que no les haya quedado claro. ¿No? Nada. Aprovechen para preguntar, chicos, algo que no les haya quedado claro en la clase. Ahora con las prácticas que hicieron. Fíjense, la idea también un poco de que vieran también este tipo de aplicaciones es porque, por ejemplo, en la clase vimos pues bases de datos pequeñas, ¿verdad? Se puede decir, con pocas variables. O si se fijan aquí, por ejemplo, las señales con las que trabaja Elizabeth, esas señales, aquí el punto de por qué utilizar estas técnicas de aprendizaje automático es en parte es porque las señales que les mostró, como las que les mostró Elizabeth, pues si se fijan, o sea, tenían así como pues, muchos picos, ¿no? Muchos picos o bandas que tienen que ver con todo lo que haya presente en la muestra. O sea, por ejemplo, si medimos la piel, te da muchos picos o bandas que provienen de todos los componentes
que están en la piel, ¿no? O sea, por ejemplo, proteínas, lípidos, aminoácidos, etcétera, ¿no? Y entonces todos esos dan señal y van ahí, todo eso está junto en la señal, en el rama, ¿no? En el espectro. Entonces, está todo junto ahí y entonces muchas veces, a pesar de que tengas grupos, por ejemplo, un grupo control y otro con alguna patología, los espectros, en teoría, por la enfermedad cambian. Las enfermedades pues, producen cambios a niveles molecular y entonces deben de cambiar y expresarse en el espectro. Entonces, en teoría, o idealmente, deberíamos ver en el control pues un espectro y en los enfermos pues un espectro modificado, ¿verdad? Distinto. Pero muchas veces a ojo, o digamos así, si nos fuéramos con los puros picos, o de pronto es muy complicado porque están muy parecidos, o sea, son cambios muy pequeños. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí la parte es de que esa señal está formada en realidad con un número de puntos, ¿verdad? Esa señal. Y generalmente, por ejemplo, con los espectros que trabaja Elizabeth, son alrededor de 1000 puntos, por ejemplo. Si tienes 1000 puntos que te forman a la señal. Y entonces esos 1000 puntos, el enfoque de utilizar esta parte de métodos de aprendizaje automático, de Machine Learning, es porque cada punto se toman como variables diferentes, como si fueran variables. Entonces, si tienes 1000 puntos que te forman la señal, es como si tuvieras 1000 variables. Entonces, es como si, por ejemplo, y si estamos hablando de que tienes 50 espectros, entonces tienes 50 espectros, tendrías una matriz de 50 por 1000, ¿verdad? 50 casos por 1000, 1000 variables. Y entonces recuerden que lo que vimos en el curso es de que cuando tienes una cantidad muy grande de variables, pues no las puedes graficar una contra otra, ¿verdad? No tendría sentido, no sería práctico. Entonces lo que se hace es más bien utilizar un método primero, un método de, si queremos clasificar entre, digamos, controles y con alguna enfermedad, pues lo primero sería hacer la reducción de la dimensionalidad de los datos. ¿Para qué? Para que esta técnica, en este caso PCA, te va a pasar, recordarán ustedes que es pasar, estas variables las pasa a un nuevo espacio, al espacio de los componentes principales, ¿verdad? Donde recordarán que pues te reduce la dimensionalidad, te lo hace en menos variables, que esas variables contienen la información de las variables originales. Entonces, pero son de una dimensión mucho menor. Y entonces con el criterio ese que ahorita mencionábamos, por ejemplo, quizá te quedes con 3, ¿no? 3 componentes principales. Entonces estás haciendo una reducción de tener 1000 variables a tenerte con 3. Entonces ya tienes una base de datos, pues ya una dimensión de tu matriz de datos, en lugar de 50 por 1000, pues de 50 por 3, ¿verdad? Y entonces esa ahora sí la metes a un clasificador. Por ejemplo, máquinas de soporte vectorial. Y entonces esa es la utilidad de ahí. Primero haces la reducción y luego ya pasas a la clasificación. Es por eso de lo que se trata, ¿verdad? De utilizar estas técnicas de aprendizaje automático. Reducir dimensionalidad y ya después hacer la clasificación. ¿Y para qué queremos hacer la clasificación? Es porque recuerden que al final estamos interesados en detectar, pues, si determinada muestra, recuerden cuando ya sería la parte de predicción, ¿verdad? Lo ideal es que después de que generamos nuestro modelo, que en este caso, por ejemplo, PCA con Support Vector Machines, ya que tenemos ese modelo, podemos traer una nueva muestra o un nuevo conjunto de muestras, por ejemplo, ya sean de tejido o algún órgano, que sea, y obtener el espectrograma de esas nuevas muestras, meterlas a nuestro modelo, y el modelo de manera automática pues nos va a decir, esta muestra efectivamente tiene cierta enfermedad o no la tiene, ¿verdad? Entonces ya es una manera de apoyar ahí en la parte de una alternativa, ¿no? Como una alternativa o herramienta complementaria al diagnóstico. Que recuerden que, por ejemplo, normalmente lo convencional, el método convencional o estándar, en algunos tejidos, por ejemplo, es la biopsia, o sea, toman un pedazo de una parte del tejido, lo quitan, que pues ya de por sí pues ya es algo invasivo, y lo quitan y luego lo llevan a histología. Entonces es lo que les mencionaba Elizabeth, que tienes la parte del tejido, le hacen una cierta preparación, o sea, lo tienen que hacer un corte, luego le tienen que hacer una tinción, o sea, lleva un proceso, ¿no? De preparar la muestra, que al final le ponen una tinción donde, dependiendo de la tinción, pues
te puedes verlo después ya en un microscopio, tomar la imagen y ver dónde está, por ejemplo, si quieren detectar dónde se acumulan los lípidos, ¿verdad? Pues ya lo hacen con una tinción. Que quieren ver dónde está el colágeno, cómo está el colágeno, ¿no? Si se dañó o no, que sería como en la fibrosis. Pues tienen que poner otra tinción. Entonces lleva una preparación y tiene que llevar una tinción para que después ya el experto pues evalúe las imágenes de microscopio y diga, bueno, efectivamente aquí pues ya hay un daño, ¿no? Ya hay aquí una anomalía y pues bueno, eso sería. Acá la idea sería que con los puros espectros, sin tener que preparar la muestra, o sea, o mínima preparación de muestra, sin tinción, solamente con los espectros, podamos tener, por ejemplo, una imagen donde diga en dónde están las ciertas sustancias o moléculas de interés. Que adicionalmente, como les decía, por ejemplo, hay tinciones que te dan información sobre namalolípidos o sobre colágeno, pero son tinciones específicas para lo que queramos. Acá la idea del método en lo que está trabajando Elizabeth es, por ejemplo, tener una imagen donde en una sola imagen podrías tener información de dónde están diferentes proteínas, diferentes lípidos, etcétera, en una imagen. Y crearla, y de esa manera entonces, por ejemplo, los expertos, y luego meterlo en un método de clasificación, donde en base a esa información que tiene la imagen, pues puedes decir efectivamente si tiene o no la enfermedad. Y también al experto podría contar con esa imagen y tener esa información pues visual, ¿no? También de decir, en esta parte se está acumulando ciertas proteínas, lo que coincide pues con otros métodos estándar, ¿no? Por ejemplo. Pero como les digo, ahorrando toda esa parte como un método alternativo a esta parte de la histología. Y otro enfoque es la parte, estos métodos tienen también el potencial de no nada más de usarlo con tejidos ya extraídos, ¿verdad? Sino también podrían ser de manera, por ejemplo, se han hecho de manera no invasiva, no en tejidos, pero, o sea, directo, por ejemplo, en hígado no, pero, por ejemplo, en la piel, ¿verdad? Como está ahí, la piel pues está ahí, pues tiene fácil acceso, ¿no? En la piel. O, por ejemplo, con algún tipo de, por ejemplo, saliva, que ya también sería algo pues no invasivo, ¿no? Entonces también se pueden explorar esos y hacer el mismo enfoque, obtener los espectros, utilizar métodos de reducir la dimensionalidad y luego meterle un clasificador, entonces ya de manera automática podríamos hacer una clasificación de esas muestras sin, como les digo, con preparación mínima o nula prácticamente. Y pues sí, los espectros para obtenerse, un espectro toma segundos para obtenerse, ¿verdad? Ya después. Entonces, si nosotros, la idea que queremos es tenerlo todo al final automatizado, donde puedas tener la muestra se adquiere el espectro, ese entre a un modelo de clasificación que ya está establecido, un modelo y nos clasifiquen, ¿no? Todas las muestras que pongamos, pues ya vamos a tener nuestro modelo y nos los va a ir clasificando. Por ejemplo, hemos trabajado en algunas aplicaciones donde ese modelo ya podría estar, por ejemplo, en la nube, y entonces vas con el espectrómetro, tomas la muestra y eso se va a un servidor, ¿verdad? Donde está el modelo ya bien validado, con todos los pasos que hicimos. ¿Se acuerdan de hacer primero la prueba, luego la parte de el set de prueba, el entrenamiento, luego la prueba? Y finalmente pues, la validación, tener esos modelos y que entonces estén ahí disponibles para que al médico pueda tomar la muestra, usar el equipo y al final pues ya nada más pueda tener ahí en su, pues ya la respuesta del modelo, ¿verdad? Y le predice. Entonces de esa manera pues puede tener pues sería como, podría ser una prueba, digamos, complementaria. Primero podría hacer esa prueba y pues ya en base a los que son sospechosos, ahora sí pasarían, por ejemplo, a un método estándar, ¿verdad? Sería una parte a lo mejor donde podría entrar esta combinación de la espectroscopía con métodos de aprendizaje automático. Esa es la aplicación en la que pues estamos trabajando, en la que está trabajando Elizabeth. Entonces, por eso, esa es la idea. Espero que les haya gustado la presentación y también la idea es que lo conectaran con lo que estamos viendo en clase, vean cómo se está también trabajando en una parte, ¿verdad? Hay una parte de investigación. Está usando estos métodos que ustedes están aprendiendo en la clase para resolver un problema que
que digamos, o para apoyar a un área como las aplicaciones biomédicas de espectroscopía, ¿verdad? Eso es lo importante, que lo vayan, que lo vean y que vean la conexión que hay ahí de lo que están aprendiendo con ese tipo de aplicaciones. No sé si hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer. ¿Es posible, por decir, en vez de subir el modelo a la nube, hacerlo en una aplicación, por ejemplo, en Android? Ahí, fíjate, sí he visto, por ejemplo, ahí la cuestión sería, se prefiere en la nube porque la aplicación, digamos, si fuera como una app que tienes ahí, que fuera instalada ahí en el teléfono, ahí, por ejemplo, dependeríamos pues por ejemplo, de las capacidades, ¿no? Que tendría el equipo del teléfono. O sea, por ejemplo, cuando son, como por ejemplo, tendrías que cargar, generalmente la idea es cargar datos muy grandes, y entonces recordarán ustedes que en la clase, ¿se acuerdan que cada que ponías, por ejemplo, entre más datos, o sea, la matriz de datos era más grande? ¿Se acuerdan que estaba la parte ahí está la parte de validación y que tardaba, consumía mucha memoria, ¿verdad? Consumía memoria y tiempo, era costoso muchas veces, por ejemplo, máquina de soporte vectorial, pues es costoso computacionalmente, o sea, da muy buenos resultados, pero es costoso. Entonces ahí dependería mucho de la capacidad del equipo. Entonces, por eso, muchas veces se prefiere más bien que esté pues, en la nube, ¿verdad? Donde puedas utilizar, por ejemplo, un servicio pues, de los que hay comerciales, por ejemplo, los que tiene Amazon o los servidores, donde pues utiliza los servidores de esas compañías que pues son muy, muy potentes. Entonces, o a veces de manera interna en servidores que pues puede tener a lo mejor la misma, alguna universidad o algo así, también se podría, porque pues ahí tienes una cantidad las capacidades que tienes ahí en cuanto a hardware y software, pues sí son mucho mayores, ¿verdad? Quizá podría servir para cuando fueran una cantidad de información pequeña, sí se podría, pero pues ahora digamos que como hay pues la conectividad ya es más sencillo estar o sea, contar con conectividad, al menos bueno, en zonas, digamos, a lo mejor no muy alejadas, muy aisladas, pues también por eso se ha propuesto esa idea, ¿verdad? Claro, pues estaría reducido a lugares, si quisiéramos, por ejemplo, ya hacer trabajo de campo y donde en comunidades aisladas o donde no hay muy, muy buena conectividad, pues ahí sí estaría limitado. Digo, son opciones que se tienen, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, pues, digamos, como lo estamos trabajando para nuestros datos internos, pues sí lo hacemos directamente en el equipo, ¿verdad? No utilizamos de momento en la nube, pero esa es la idea, tener ya que tengamos esos modelos, a lo mejor sí ya que estén ahí en la nube para que no tengan que estarlos, para aprovechar como les decía, capacidades más de servidores más potentes. Ok, gracias. Entonces lo que ahí se podría hacer, así como dice mi compañera, más bien no sería tanto tener el algoritmo en el teléfono, pero sí podríamos mediante un teléfono conectar con el algoritmo en la nube. Sí, efectivamente, sí, se puede hacer, ¿no? Ajá. De hecho, ya se hace, por ejemplo, con imágenes, por ahí, no recuerdo, en otra tesis de otro alumno, en el que, bueno, ahí yo participé como sinodal, el alumno pues utilizaba imágenes y utilizaba Deep Learning para hacer clasificación y pues tenía las imágenes y las enviaba, ¿verdad? Ya con su celular las enviaba a un modelo que sí estaba en la nube.
Entonces, sí, precisamente no lo instalaba, o sea, no lo tenía ahí porque por la limitación que les decía, pero pues ya se iba al servidor y ahí tenías acceso. De hecho, en cuestión de conectarse, por ejemplo, como menciona el doctor Gebre, de compartir datos, sí es más sencillo. En cuestión de como tal trabajar los algoritmos de manera en alguna aplicación, en costo de memoria sí sería muy, muy complicado porque, por ejemplo, yo ya no agregué, bueno, ahorita ya no les mostré lo que es la parte de máquina de soporte vectorial, pero, por ejemplo, de manera general, yo necesitaba correr el programa o el algoritmo, por ejemplo, para 12 veces para un componente principal. Solamente para uno, por ejemplo, oscilaba en un tiempo de 30 a 1 hora, en lo que me daba, en este caso, los datos que yo quería, que era precisión, perdón, exactitud o el accuracy y la matriz de confusión. Entonces, ya por ejemplo, eso era solamente para un componente principal. Yo lo corrí para 12 componentes. Entonces, ahí computacionalmente, tanto en costo como tiempo, en batería del equipo, sí está muy pesado. Obviamente se puede a lo mejor algunas veces modificar los códigos, tratar de volver un poco más eficiente los algoritmos, pero aún así el costo computacional en batería es muy grande. Entonces, por eso se requiere a veces la conexión un poquito más en la nube con ordenadores más potentes o en cuestión de supercómputo para agilizar los tiempos. Al menos a mí sí me llevó días para poder generar los datos y generar una gráfica, digamos, un poco completa de cómo utilicé el algoritmo de máquina de soporte vectorial haciendo uso de PCA o complementando ambas técnicas, pero así como tal en un teléfono, yo, al menos de mi parte, yo sí lo veo muy complicado en cuestión de batería, en cuestión de memoria, sobre todo de memoria, por la cantidad tan grande de datos que se maneja, no nada más en cuestión biomédica, sino en algún otro tipo de ramas donde las matrices de datos sí son muy, muy grandes. Fíjense que, por ejemplo, ha habido, por ejemplo, nosotros también hemos trabajado y hay grupos que lo han hecho que también utilizan en lugar de por ejemplo, máquinas de soporte vectorial, como decíamos, es un algoritmo pues, que da muy buenos resultados, ¿no? Tiene muy buen desempeño y por eso se utiliza bastante, pero acuérdense, es que el costo es el alto computacional. Es, por ejemplo, hay veces que los datos permiten, ¿se acuerdan ustedes cuando veíamos en la clase la otra técnica que es análisis discriminante? ¿Se acuerdan que análisis discriminante, por ejemplo, es una técnica que no es tan costosa computacionalmente, pero ahí sí necesitas que, por ejemplo, recuerden que lo que vimos en clases es que necesitas que las clases sí sean muy separables, ¿verdad? Entonces hay veces que no siempre, en la parte biológica es complicado que estén así como muy separadas por toda la variabilidad que tiene lo biológico, ¿verdad? Por ser, pues al final de cuentas son muestras que provienen de sujetos, entonces, pues hay variabilidad en los sujetos, entre los sujetos y en el mismo sujeto, ¿verdad? Y entonces, ahí es complicado, pero hay veces que sí hay muestras que tienen, digamos, que alguna alteración que sí los hace muy separables, alguna molécula que está muy presente con mucha cantidad o algo, o muy completamente, con una estructura ya muy modificada o algo, que sí los hace muy diferentes, por ejemplo, a los controles y a otros, ¿verdad? Entonces, en ese caso, como si son más separables, puedes utilizar una técnica menos robusta, digamos, o más simple, por ejemplo, análisis discriminante. Y entonces esa pues sí es menos costosa computacionalmente. Y esas sí son, digamos que a pesar de que sean datos, una cantidad grande de datos, podría ser que se haga, no requerirás a lo mejor equipo tan robusto, ¿verdad? Pero acuérdense, pues depende de los datos, ¿no? O sea, siempre
lo que hemos visto en la clase, o sea, dependiendo del tipo de datos, recuerden que siempre al final vemos desventajas y ventajas que tiene cada técnica, ¿verdad? Y recordarán muchas veces que pues todas tienen sus ventajas y desventajas, y incluso algunas son más apropiadas para un tipo de datos, para otro, o cuando tienes, algunas son incluso para 2 clases nada más, o hay otras que sí son para multiclase, y y pues sí, dependiendo de los datos es como, es la técnica que se va a usar. Que eso pues ya lo vas haciendo con la experiencia, ¿no? O sea, ya vas viendo los datos y vas viendo qué te funciona mejor, y por eso se ocupan. Aquí en este caso Support Vector Machines funcionó bien porque acuérdense que Support Vector Machines te crea nuevas dimensiones, ¿verdad? Para ver de que si no son muy separables, linealmente separables, pues te puede hacer con otras funciones, con los kernel. Entonces, ha funcionado bastante bien con la parte de espectros biológicos por la complejidad esa que tienen. Pero lo que les digo, pues siempre es más bien buscar la técnica más adecuada, y por eso también muchas veces pues se prueban varios modelos y los evalúas con las métricas con las que ustedes ya vieron en clase de cómo calcularlas, ¿no? Ya les habló Elizabeth de la accuracy, o sea, la exactitud, y luego está la sensibilidad, la especificidad principalmente. Y en base a eso, pues evalúas tus modelos y dices cuál te resulta mejor, y ese es el que se usa, ¿no? Al final evalúas tus modelos, los validas, y el que sea mejor desempeño, pues es el que te va a servir para implementarlo. Ese sería el modelo final, y pues ese es el que te va a ayudar ya al final de cuentas a la predicción. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Miren, en la siguiente sesión nos falta todavía otro de los métodos no supervisados, que se llama, también es de conglomerados, como K-means. ¿Se acuerdan que yo les decía que estaba de conglomerados? Una técnica era K-means, es una técnica de los conglomerados. Y hay otra que vamos a ver que se llama análisis de clúster jerárquico. Esa es la que vamos a ver la siguiente sesión. Otro método no supervisado. También luego la siguiente semana vamos también a tener otra invitada, una doctora que colabora conmigo, está haciendo un postdoctorado y también trabaja, como Elizabeth, también trabaja con este tipo de datos, pero ella también ha utilizado más otras técnicas también de clasificación para que les hable y vean también cómo lo ha aplicado. Mira, sí, Luis Manuel. Sí, mi pregunta es para la señorita. Comprendo que ahorita está haciendo su doctorado y que esta es parte de su investigación, ¿verdad? ¿Es maestría? Ajá. Perdón, maestría. Perdón, discúlpame. Es que llegué tarde. Te iba a preguntar, por ejemplo, después de la maestría, Sí. ¿cuál es tu plan? Porque, bueno, eso es algo que yo me pregunto y que algunos de mis compañeros que vamos terminando la carrera nos hemos preguntado en cuanto a que si es rentable o no rentable estudiar un posgrado, ya sea una maestría, un doctorado, o hasta dónde es bueno hacerlo para luego poder tener opciones laborales. Tu tirada, por ejemplo, de manera personal, ¿es a la investigación directamente para buscar ser investigadora? ¿O es después de aquí irte a una empresa o qué has pensado? En mi caso personal, sí es seguir la rama de investigación. Yo pienso que aquí depende de eh, pues yo creo que de lo que cada quien quiere en este sentido.
En mi caso, yo estudié mi licenciatura fue en electrónica y después, posteriormente hice eh, la maestría, o bueno, estoy haciendo la maestría en ciencias aplicadas con especialidad en nanotecnología. Y el proyecto ahorita del que yo les compartí, yo les comenté de mi trabajo de tesis, se basa principalmente porque yo ya había trabajado anteriormente en un verano de la ciencia con el doctor Gebrey. Entonces, yo, digamos, empecé a trabajar con la parte de espectroscopía, a mí me llamó la atención y yo realmente seguí por esa área. Algún consejo personal que a mí me sirvió fue, por ejemplo, el aprovechar, no sé, verano, prácticas o así. Como mi intención es investigación, más que nada aquí fue el decidir a qué área quería dirigirme. Sí, por ejemplo, en mi caso, como es electrónica, pues había diferentes ramas a donde direccionarme. Y con proyectos, con servicio, con las prácticas profesionales fue de la manera en la que yo decidí el área a la que quería especializarme. Pero yo creo que aquí depende de un poquito más de lo que ustedes quieran personalmente. Si la parte de industria, o sea, ustedes son biomédicos, yo sí llegué a conocer en mi generación a varios chicos biomédicos y realmente el campo, creo, en cuestión laboral, es un poco más enfocado, por ejemplo, a la reparación de equipos médicos, de las personas que yo conozco. Eh, es en esa área. Hay quien también de biomédica hizo el posgrado en, bueno, ya sea la maestría en ingeniería electrónica, pero con especialidad en procesamiento de señales y siguen en esta área, por ejemplo, por así decirlo, en la parte de investigación. Pero yo creo que depende de tus afinidades, objetivos personales y también mucho tiene que ver el área en la que te quieres desarrollar, porque en cuestión biomédica hay muchísimo. Por ejemplo, ahorita yo les mencioné la espectroscopia Raman, hay quien se dedica también a la parte de un poquito más en neurociencias. Entonces, yo creo que ahí depende un poco más de qué es lo que les gusta a cada uno personalmente. En cuestión de investigación, yo sí lo recomiendo porque a mí me gusta. En cuestión de materias no está pesado. Realmente yo creo que es muy parecido a la carga que uno ve en licenciatura y es parte de complementar tu formación. Sí, a lo mejor sí depende del área en la que vas. Por ejemplo, en mi cuestión, en cuestión electrónica, pues eran circuitos, control y así. Y luego, en la parte de la maestría en ciencias aplicadas, las materias que yo llevé eran enfocadas a mecánica cuántica, a física, a óptica. Sí fue el cambio, a lo mejor tardas un poquito en acostumbrarte, pero, o sea, es posible, tampoco es muy complicado, por así decirlo. Y yo creo que es más que nada en ese sentido. No sé si te haya ayudado en algo. No, claro que sí, te agradezco mucho. De hecho, la señorita que hace rato te preguntó y yo somos de electrónica. Ah, ok, muy bien. Solo que andamos por aquí curioseando en los otros, en las otras currículas, porque nos llamó la atención la materia. Pero sí, te agradezco mucho tu respuesta y me ayuda mucho. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Bueno, no sé si existe alguna otra pregunta. Y fíjense que, bueno, nada más también con respecto a lo que comentaban ahorita, de los posgrados, también, pues en realidad digo, no todo es así como pensando en que forzosamente es investigación, docencia cuando termine, sino yo creo que ahí también algo que tiene mucho valor de los posgrados es que te abren un panorama muy, muy grande, ¿no? O sea, aprendes nuevas, pues digamos que nuevas habilidades también
porque mucho pues es trabajar en un proyecto, al final de cuentas. La maestría es un proyecto un poquito más corto, el de doctorado un proyecto ya pues más largo, pero son proyectos que al final, depende del área que estés haciendo, pues tienes que aprender de muchas herramientas, ¿no? O sea, como lo están haciendo en la licenciatura, pero acá todavía también los aprenden y los enfocan a un proyecto ya específico y de más tiempo también. Y entonces eso les ayuda mucho a abrir su panorama, también, por ejemplo, pensando en lo laboral, porque pues hay estudiantes, yo conozco, he tenido alumnos también, o conozco estudiantes que, por ejemplo, en su maestría o en el doctorado aprendieron mucho, pues todo esto, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? De machine learning, deep learning, en general, pues lo que ustedes conocen, o que ahora se conoce, lo engloban como ciencia de datos, por ejemplo. Si ustedes se fijan, hay muchos empleos ahora de ciencia de datos. Y entonces mucho, a pesar de que sus proyectos, bueno, tenían que ver a lo mejor un enfoque de cuestiones de óptica o cuestiones de imágenes, pero aplicaban estas herramientas, entonces aprendieron muy bien, ganaron experiencia en un posgrado y entonces después se movieron, ¿no? O sea, se movieron a la industria y los contratan en industrias donde, por ejemplo, relacionadas a la ciencia de datos. O hay otros alumnos que pues aprenden, hacen proyectos de desarrollar instrumentación, aplicados a este tipo de desarrollo de tecnología y entonces después están haciendo tecnología, ¿no? En otro lado, también en la privada, o sea, no, digamos que no se cierra a que, hace muchos años sí estaba un poco más orientado a que los que hacían posgrado pues era para incorporación a la universidad, esta parte, pero ahora pues hay más apertura, ¿no? Ya las empresas también, la industria privada pues contrata también, le interesa gente que pueda desarrollar ahora, ¿no? Nuevas herramientas, ya sea software o de tecnología, de hardware, que sepa desarrollar y eso los encuentran con gente que realiza también, o muchas veces pues hay un posgrado les da ese plus más, ¿verdad? Y entonces, pues tienen les da ese plus más, pues les da, digamos, o les facilita a lo mejor, pues un ingreso ahí en ciertos sectores, ¿verdad? Porque tienen, digamos, donde, como ustedes saben, pues está la competencia en todos lados. Entonces, pues bueno, vas teniendo más habilidades, pues te facilita también, ¿no? Tu incorporación ahí al ambiente laboral. Ya sea en investigación, digamos, en instituciones, o investigación también en la parte de empresas privadas, ¿verdad? Sí, eso yo creo que también, si están pensando también en ese lado, pues bueno, también pueden considerar eso, ¿no? O sea, yo creo que sí es algo muy favorable que tienen también los posgrados. Sí, yo supondría que sí tiene que mucho que ver a la rama o a dónde, porque hace poquito hubo una plática con empleadores de parte de los de electrónica y yo pregunté precisamente que si un posgrado ayudaba o empeoraba la situación y uno de los empleadores sí dijo que como que casi casi que preferían que no, que porque luego estaban sobrevalorados, bueno, no sobrevalorados, más bien sobrecalificados y que yo supongo que no sé si es que no les quieren pagar más o qué será, pero sí, sí, también sé de gente que tiene posgrado y que eso les ayudó a conseguir empleo, así que ha de ser, supongo que por el rubro. Pero bueno, gracias, profe, también por la respuesta. Sí, 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 sí. Sí, sí, muchas veces sí se da esa parte, ¿verdad? Pero cada vez hay más apertura. Todavía sí algunos están más cerrados, como sí, pues es lo de sobrecalificado, pero sí, yo creo que va más por ese lado del sueldo, ¿verdad? Pero fíjate que pero ya hay muchas empresas, que sí, hay más la apertura, ¿no? De que ya requieren gente que también tenga algún posgrado. Y cada vez se da más, a lo que me refiero. Cada vez hay más oportunidad y bueno, esperemos que así siga, ¿verdad? No sé si alguna otra pregunta. Que los biomédicos saquen la casta, profe. Ya los electrónicos ya preguntamos.
Sí, no han preguntado, a ver. No, no hay dudas, comentarios. Bueno, entonces, si no hay alguna otra duda, la siguiente sesión les decía, seguimos con lo de otro método no supervisado, HCA, y pues seguimos con las aplicaciones. Entonces, bueno, les pediría, bueno, ya nada más agradecemos a Elizabeth, gracias Elizabeth por tu presentación. Y pues bueno, igual de todas maneras, bueno, si después tienen alguna duda o algo, pues ahí, o les interesa algo de lo del proyecto que habló Elizabeth, pues con toda confianza nos pueden contactar, ¿verdad? Bueno, entonces, pues aquí terminamos, así. Y bueno, gracias Elizabeth. Al contrario, gracias doctor por la invitación y también gracias a ustedes por su atención, sus preguntas y cualquier duda que tengan o si hay algo en lo que quieran profundizar, pues con todo gusto me pueden contactar a mí o al doctor Gebre y aquí estamos para lo que se necesite. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Sí, hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego.